ponencia que traje ahora está dividida en tres partes. Una que viene a ser los antecedentes de la relación entre drogas y cine, después ya concretamente la década de los años 30 y 40, y finalmente los años 50 y principios de los años 60. Más que una intención interpretativa que trato de presentar aquí, es precisamente cómo se va construyendo una imagen que implica la relación entre gobierno, drogas, sociedad y desde luego todos los elementos que confluyen en esta tríada. Los antecedentes. La relación entre el cine y las drogas en México se remonta hasta fechas tan tempranas como 1919, en que un primer escándalo de tráfico de opio, bautizado por el periódico Excelsior como el caso Herman, evidenció que la naciente industria cinematográfica ya formaba parte de las iniciales redes del comercio de estupefacientes. Desde fines de marzo de aquel año, varios periodistas parecieron ponerse de acuerdo para hacer juntos algunas visitas a un peligrosísimo fumadero de opio, en donde, entre comillas, un elegante y culto chino era el encargado de reclutar clientela y de hacer una hábil propaganda del vicio. Desde los meses de julio y agosto, las noticias sobre el comercio y el consumo de aquella droga abundaron en las primeras páginas, no solo de Excelsior, sino también del Demócrata. Primero se publicó un reportaje sobre un contrabando de más de 1,5 toneladas de opio en la frontera norte. A las 2 semanas, el Excelsior encabezó su edición matutina con la siguiente sentencia: el mercado de opio se halla en México. Y al día siguiente decía: hay opio en abundancia en México. Y la siguiente mañana el diario abrió con un titular que decía: mucho opio se ha enviado de Estados Unidos a México. Las autoridades, tanto policíacas como de salud pública del gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, no parecieron hacer gran cosa al respecto. Desde 1916, las primeras leyes prohibicionistas habían empezado a circular, identificando la necesidad de controlar e ilegalizar la producción, el comercio y el consumo tanto del opio y sus derivados, como de la cocaína y la marihuana, siguiendo los principios establecidos por la Convención Internacional de La Haya, celebrada en 1914. Para los que no conozcan esta historia de la Convención Internacional de La Haya, plantea precisamente para Estados Unidos, desde luego, que todo el uso de estas sustancias, ¿verdad?, es una especie de agresión en contra del tío Sam, ¿no?, como aparece aquí. Y además no solamente es una agresión en contra del tío Sam, sino que está claramente asociada a distintas razas que, al no ser WASPs, ¿verdad?, al ser negros, al ser mexicanos o al ser chinos, cuando consumen algún tipo de droga se convierten en personajes que no sirven para la civilización. Durante los debates de la Constitución de 1917 se estableció que el consumo de las drogas no solo degeneraban la raza, sino que era necesaria su prohibición con el fin de evitar que la sociedad mexicana siguiera el camino de la decadencia que se había perfilado durante los últimos años del porfiriato. Su argumento, que durante aquella época tales sustancias fueron consumidas precisamente por algunos sectores medios, la aristocracia, la delincuencia y la tropa, con fines de evasión, pero también con su trágica consecuencia, es decir, la adicción y el convertir a los seres humanos en rebeldes a la civilización, planteó una modificación también a la propio proyecto constitucional, y en el proyecto constitucional se establece que es el Consejo de Salubridad quien controla precisamente el movimiento de esas sustancias en México. El Consejo de Salubridad es nombrado en buena medida por el Poder Ejecutivo y por lo tanto le toca en gran medida al presidente decidir al respecto. Por eso llama mucho la atención, la Constitución del 17 plantea una circunstancia de esta índole, es que en 1919 el gobierno constitucionalista del propio Venustiano Carranza, que ya se había manifestado muy claramente como un entusiasta del prohibicionismo, no respondiera prácticamente para nada ante el caso Herman. En ese mes de agosto, el Excelsior se encargó de hacer su propia investigación y encontró que un banquero alemán, y aquí viene el caso que es interesante, Walter Herman, era el responsable de un enorme cargamento de opio que la firma Chin había destinado para los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la bodega en donde se guardaban cerca de 12,000 latas, cada lata tenía 250 gramos de opio, era propiedad de un farmacéutico que se llamaba José Donaciano Morales, que era nada menos que vocal del Consejo Superior de Salubridad. Entonces ya se ve, ¿no?, cómo se andan juntando las cosas.
Cuando declara a Herman ante el Ministerio Público, dice que él le había comprado a las autoridades mexicanas estos 2,000 kilos de opio que se habían decomisado en 1917 y que él le había pedido a su amigo, el químico Morales, a que se los guardara en su bodega. Este puso la droga a disposición del señor Blas Grisi, dueño de las droguerías Grisi, que probablemente le suene, y él se iba a encargar de la extracción del alcaloide para su venta. Finalmente, ante el escándalo, Herman decidió retirar la droga de sus bodegas y desapareció sin dejar rastros. La indignación era tal, por sobre todo del diario Excelsior, que pide la renuncia completa del Consejo de Salud, porque no solamente estaba metido el vocal del Consejo de Salud, sino también el subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto, que también estaba involucrado en el negocio, y no solamente eso, sino una sociedad cinematográfica, propiedad de un empresario llamado Rafael Cruz Blanco y un misterioso personaje que solo aparece con las siglas JS, y yo supongo que es un personaje bastante metido en el cine, que era precisamente el Gallo Sáenz de Sicilia, que forma parte del inicio del cine mexicano. Y el Demócrata expresa: solo servía esta organización cinematográfica como un parapeto para ocultar a ojos profanos, a los del sabueso policiaco, que el verdadero negocio no consistía en alquilar films o hacer filmes de arte o de aventuras, sino a la exportación de la chinesca droga. Este caso, que es un caso notable, ya involucra claramente al cine con el medio cinematográfico. Continúa el Excelsior, ¿verdad?, en 1919, diciendo que hay un alarmante incremento que se ha tomado en el uso de morfina, de heroína, de cocaína y de opio y otras sustancias, sobre todo entre la juventud de la clase media, y esta la ha tomado como un snobismo de fumar opio, marihuana, inyectarse heroína, cocaína y otras sustancias sucedáneas al opio, precisamente con el fin de la recreación. Este uso de las drogas en términos recreativos es precisamente el objeto de la condena moral. El caso finalmente no se resuelve, el consejo sigue ahí, Herman nunca lo toca, al subsecretario de Hacienda tampoco le hacen absolutamente nada y la droga se exporta a los Estados Unidos. Pero lo que es interesante es que es precisamente en 19 cuando empieza a crecer una conciencia sobre la importancia del consumo de opio. Y es, 2 años después, en septiembre de 1921, cuando se estrena por primera vez una película con claramente el tema del opio del cineasta alemán Robert Reiner, que según la propaganda tenía un argumento nuevo en la cinematografía, lo más artístico e interesante. Tuve la oportunidad de ver esta película hace unos meses en Alemania y es una película que dura 6 horas y es la cosa más complicada del mundo. Es el profesor Geselius, es un estudioso pero también adicto al opio y lleva aventuras en China, en la India, tiene amantes, persecuciones, muere su hijo, él mismo es adicto y vive el infierno, ¿verdad? Pero luego se desadictúa, ¿no? Y la película es verdaderamente una locura. En México, hasta donde sabemos, no tuvo gran importancia porque se estrena el 1 de octubre de 1921 y la retiran 4 días después. ¿Quién iba a aguantar 6 horas de opiomanía, verdad? Entonces, lo que es interesante es que el cine mudo empieza a desarrollarse en México, como todos saben, ¿verdad?, en la década de los años 20. Y en 1926, un joven cineasta, Gabriel García Moreno, funda una empresa en Orizaba, Veracruz, cuyo nombre es Centro Cultural Cinematográfico o Compañía Productora de Películas Cinematográficas. La tercera y última película que realiza el equipo comandado por García Moreno lleva el título de El Puño de Hierro, estelarizada por Carlos Villatoro, Lupe Bonilla, Manuel de los Ríos e Ignacio Ojeda, entre otros. El argumento se concentra en las aventuras de un joven, Carlos, que empieza a inyectarse morfina en un antro de vicio y que pertenece a un malhechor llamado el Buitre y a un traficante llamado el Tieso, que también se hace pasar por el doctor Ortiz, especialista en toxicomanías. Ahí ya se empieza a ver muy claramente que los que hacen este tipo de cine les encanta lo complicado y lo raro, porque este personaje, el Buitre, el Tieso y el doctor Ortiz son el mismo personaje.
Ahí lo tenemos, ¿verdad? Al opiómano, ¿no? El joven Carlos, que está agarrando precisamente al tieso, que luego va a ser el doctor Ortiz. Una historia bastante curiosa, está bastante bien filmada, porque a pesar de que es todo muy complicado, uno no se pierde del todo. Pero lo que es interesante del Puño de Hierro es que es una película que trata de plantear sobre la prevención y la prohibición precisamente del consumo. Lo hace, pero apelando a la sociedad mexicana. En esta película no aparecen las autoridades en ninguna parte. Es interesante también que a partir precisamente de 1926, de cuando se hace esta película, y después en los códigos penales de 1929 y de 1931, el asunto, ¿verdad?, de las adicciones, del consumo, producción y distribución de drogas, pasa de ser de un asunto de salud pública a ser un asunto de gobernación. Empiezan a aparecer, pues, los delitos contra la salud. Esta escena es la escena, el cuate termina deshaciéndose del distribuidor, denunciando al doctor, acabando con el lugar donde se llevan a cabo los vicios, reenamorándose de su novia. Estos, digamos, son los antecedentes. Desde finales de los años 20 hasta mediados de los años 30, los intentos por controlar el tráfico de estupefacientes y el consumo de los mismos quedó en manos de una muy ineficiente policía sanitaria que dependía de la Secretaría de Salud Pública. Más que perseguir a los traficantes, devengaban su sueldo remitiendo a los toxicómanos a los ministerios públicos, en donde rara vez estos recibían sentencias mayores de 3 meses en prisión. Otras policías judiciales entraban al quite, lo mismo que un departamento de prevención social dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Y en las aduanas y a lo largo de las fronteras y las líneas de ferrocarril internacionales, un cuerpo especial de agentes cooperaban en la lucha contra los estupefacientes, impidiéndole la introducción ilegal de enervantes, según un informe de 1935. Desde finales de 29, las presiones en contra de contrabando de drogas y del uso, distribución, etcétera, etcétera, de parte de los Estados Unidos es muy intenso. El embajador norteamericano, Dwight Morrow, solicita al ministro de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, que establezca un intercambio directo entre un personaje norteamericano, que es el que sigue, que es nada menos que Harry J. Anslinger, y un empleado, entre comillas, competente, con el fin de lograr una vigilancia más estricta del tráfico ilícito de narcóticos. En México se nombra al doctor Demetrio López, que después se le va a ver claramente involucrado con el tráfico de drogas, lo destituyen, pero Anslinger se convierte en el zar antidrogas desde 1930 hasta 1963. Esta es una de las grandes figuras que va a insistir a lo largo de prácticamente toda la primera mitad del siglo XX en México y los países latinoamericanos, y desde luego buena parte de países europeos, asiáticos, africanos, participen en la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas se llena de una gran cantidad de mitos, de exageraciones, una enorme ignorancia sobre lo que producen estas sustancias, genera una propaganda antidrogas instrumentada puntualmente desde la oficina de Anslinger. Y así lo muestra la siguiente película mexicana que trata el asunto de las drogas, que se llama Marihuana, el monstruo verde, que realiza un argentino, el Chebor, ¿verdad?, en 1936. En este año de 1936, la cinta Ya en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes causó una sensación tanto en México como en el resto del mundo, que la película de Bor prácticamente pasa sin pena ni gloria. Sin embargo, lo que es interesante de esta película de Bor es que ya hay una asociación muy estrecha entre el mundo delincuencial, el consumo de drogas y las bandas internacionales. Esta película, que es bastante mala también, es muy caótica y farragosa, ¿verdad?, está dedicada al activo y eficacísimo Cuerpo de Policía de México, y claro, aparecen 3 o 4 escenas en donde la policía persigue a un personaje también bastante curioso, que es Raúl, ¿verdad?, que es hijo de un médico, está batallando contra las drogas en su hospital. Raúl decide volverse drogadicto y luego pasa a ser jefe de la banda, el Monstruo Verde, encargada de traficar la hierba llevándola a
en avión a los Estados Unidos. Después de vivir el drama de muerte de varios amigos bandidos y del suicidio de una enamorada bailarina oriental, el personaje principal, enloquecido, decide volar con su ayudante llevando un cargamento hacia la frontera, y después de aventar, desde luego está volando, decide consumir un poco de marihuana y enloquece, y entonces avienta a su ayudante al vacío y estrella el avión y pierde el cargamento. Termina en el hospital de su padre. Es curiosa porque plantea que el consumo de la droga lo que hace claramente es enloquecer. Y entonces lo que es curioso es que plantea justo lo que el Che Bor, que es el personaje central, aquí lo vamos a ver, está ahí acostado después de haber pasado por una circunstancia de adicción muy fuerte. Aparece el Indio Fernández y Lupita Tovar, este personaje del saco es el Indio Fernández, Lupita Tovar, y él ahí está tomando un traguito después de haber pasado una enorme locura, ¿verdad?, provocada por la marihuana, en donde lo que pasa es que se muere de carcajadas, o sea, se la pasa riendo y riendo y riendo. Esta película nos lleva precisamente al tipo de cine que se está produciendo en Estados Unidos, precisamente antidrogas, en este mismo momento, que es Reefer Madness, una película de Louis Gasnier, también de ese mismo año de 1936. Esta película, en buena medida producida por el departamento dirigido por Anslinger, muestra la exageración, la manipulación y la deturpación de todo lo que tiene que ver con el asunto de las drogas. No hay manera de tratar el asunto con racionalidad, y realmente, digamos, aparece una vertiente del cine mexicano en la que el consumo de marihuana lleva inmediatamente a la locura. Y esto puede quedar clarísimo en ya la siguiente época, que está, digamos, uno de los grandes momentos de esa época son estas películas de comedia urbana del Arrabal, particularmente Nosotros los Pobres, en 1947, que además de presentar a estas dos personajes, la guayaba y la tostada, que son las clásicas de porochas cómicas, se presenta al malvado Don Pilar, que no aparece en esta fotografía, pero que es el padrastro de La Chorreada, y de repente, después de que La Chorreada y Pedro Infante se están enamorando, termina la canción de Amorcito Corazón, como ustedes seguramente recuerdan, y entonces Don Pilar entra en escena y le da un golpe a La Chorreada, y ella le dice: yo ya me voy al mercado porque no quiero estar peleando con marihuana. Y entonces él le revira y le dice: si yo soy marihuano, ¿qué importa? Uno tiene sus vicios por necesidad, ¿para qué se lo restriegan a uno en la cara? Esta idea del marihuano, ¿verdad?, que enloquece, se va a ver en una famosísima escena en la que él, mirando su cigarro, ¿verdad?, como culpándolo de que el cigarro es el que lo convierte a él en marihuano, enfrenta a la abuelita, ¿verdad?, que es esta mujer hemipléjica, la golpea brutalmente, pero curiosamente no aparece en esa película ni una autoridad, no aparece ningún policía que se lleve al marihuano, ni nada, más bien va a aparecer el policía que se va a llevar a Pepe el Toro a la cárcel por andar matando a gente. Pero bueno, el personaje de Don Pilar lo va a recoger precisamente Luis Buñuel en Los Olvidados en 1950, y va a ser este ciego, ¿verdad?, que aquí aparece, que es un personaje muy amargado, muy malo, etc. Hay varios ejemplos, como esta, por ejemplo, Opio, la droga maldita, realizada en 1949, que sucede en medio cabareteril, e invariablemente aparecen escenas en las que hay una cierta autoridad, pero realmente quien la consume es quien termina siendo la víctima de la propia droga. Se suicidan, se matan a sus amantes, etcétera, etcétera. Y ahí realmente, cuando aparece la policía, es una policía que lo único que hace es que mete al bote a alguno que otro malvado. Voy a pasar a la última etapa, y que corresponde más bien a un giro que da el cine mexicano en la década de los años 50, y que es el de la temática de la juventud. Siguiendo las modas norteamericanas de los rebeldes sin causa y el inicio del rock and roll, algunos productores mexicanos se disponen a tocar el tema con fines no solo comerciales, sino también, según ellos, educativos y moralizantes. Por ejemplo, esta de 1955 de Emilio Gómez Muriel, que realiza Con quién
quién andan nuestras hijas? Y los personajes que aparecen en esta película, las hijas desde luego son 4 chicas que son la preocupación de la familia, pero quienes están tratando de maltratar a estas chicas, hay 2 personajes que viven del tráfico de drogas, Chucho y Mario, que son niños bien, que una vez los alcanza la policía, a uno de ellos lo matan a tiros, al otro lo encarcelan, y realmente el trato del tráfico de drogas en estas películas más bien tiene que ver con el mundo cabareteril y prostibulario, ¿verdad?, en el que aparecen. Lo que sí sucede es que cierto consumo de drogas lleva inmediatamente al suicidio. Lo que está pasando por encima precisamente de cualquier otra inquietud en estas películas, incluyendo la propia adicción o la ilegalidad del tráfico de drogas, es el ejercicio de la sexualidad. Este tema lo toca Alejandro Galindo en la película La Edad de la Tentación de 1958, y aquí hay un personaje bastante interesante que es Eduardo, protagonizado por Fernando Luján, que se enamora de una prostituta, de la Cariñosa, interpretada por la coqueta Leonor Yausás, quien le ofrece cocaína y lo convierte en un drogadicto como a ella. Aquí es bastante interesante ver este tipo de personajes que aparecen, ¿no? El de Fernando Luján es el de la extrema derecha. Este personaje muere a manos de un traficante en medio de un forcejeo por tratar de conseguir las drogas, y en el fondo es una película que lo que plantea no es que los jóvenes estén en peligro de las drogas, sino están en peligro de no saber ejercer bien su sexualidad. Finalmente, ya para 1963, con esto termino, el actor Alberto Mariscal, ahora convertido en director, filma 2 películas que parecen estar dedicadas a una de las etapas más tempranas de la lucha del gobierno por erradicar el más peligroso de los negocios ilegales, como decía la propaganda. Se trata de las cintas División de Narcóticos y El Mundo de las Drogas, ambas estelarizadas por Julio Aldama y filmadas curiosamente al mismo tiempo, pero estrenadas una al final de 1963 y la otra a mediados de 1964, afirmando que se trataba de temas de vanguardia para su época. Dentro de la historia del cine mexicano, estas 2 películas explotan el formato de episodios al estilo de la televisión norteamericana y plantean, lo que es interesante, es la identificación en el mundo de las drogas con los cabarets, con los chinos, con las bandas de maleantes, pero ahora con un personaje principal que es un detective, el señor Raúl, la mujer policía. Bueno, estas son de las escenas interesantes, son escenas en donde aparecen de los primeros desnudos, son películas en donde hay desde luego romances entre la mujer policía y el policía, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para concluir, vale la pena destacar que en las primeras escenas de estas películas aparece ya el ejército, la policía, los agentes mexicanos como encargados de destruir una fatídica belleza, entre comillas la amapola. En estas primeras tomas se puede ver ya muy claramente al ejército, a los policías, pero comandados por este detective Raúl, que intenta acabar con el crimen organizado. Y bueno, en esta película incluso se incluye la actuación especial del comandante Octavio de la Vega, que según dice en la entrada es campeón mundial de tiro de precisión y de fantasía, con lo cual los drogadictos tienen, los traficantes tienen que tener mucho cuidado, porque este es un personaje que puede poner en crisis la situación, y hay varias escenas que son de risa loca que vale la pena, quizá voy a reproducir nada más. Después de la última balacera en la que el capo es abatido, digamos, el detective, el agente, ¿verdad?, está prácticamente encima de él con la pistola en la mano, y le dice el agente: de modo que usted es el jefe, ¿no? Y el capo dice: claro, solo yo pude haber montado una organización así. El agente dice: ahora todo terminó. Y el capo le contesta: eso creo, aunque nunca comprenderé qué pudo haber fallado. El agente dice: es que en el crimen siempre falla algo. Y el capo dice: bueno, sí, y uno aprende demasiado tarde. Así, con estas 2 películas se toca, ¿verdad?, tal vez sin saberlo del todo, el inicio de un subgénero que no tardaría en explotarse y que quizá hasta darle un nuevo perfil a la cinematografía mexicana en los años siguientes, que es el cine del narcotráfico. Como ustedes probablemente conocen, el cine del narcotráfico empieza como muchas otras argumentos de cine mexicano, que es con una canción que le da título a la película, como es el caso de Contrabando y Traición, La Banda del Carro Rojo, Camelia la Tejana y desde luego Lola la Trailera. Pero esa historia probablemente ustedes ya la conocen, entonces aquí termino. Gracias.